No sabía que ese día lo cambiaría todo. Me desperté temprano, antes de que el sol saliera del todo. La luz que se filtraba por las persianas tenía ese extraño color matutino, ni amarillo ni blanco, un color sin nombre. Me quedé allí tumbada unos minutos, mirando al techo, escuchando el silencio del apartamento. Era el día de mi boda, el día más esperado de mi vida, y estaba completamente en paz. Al menos eso es lo que yo pensaba. Me levanté, fui a la cocina y encendí la cafetera. Lo hice despacio, con la calma de quien aún no comprende lo que está por venir. Mientras se preparaba el café, me asomé a la ventana para mirar la calle. Era demasiado temprano para la actividad habitual. Un perro paseaba por la acera, un hombre montaba en bicicleta, una mujer barría frente a su casa. Cosas normales, cosas cotidianas, nada que indicara lo que estaba por venir. Me llamaba Rafael, tenía 32 años, trabajaba como ingeniero civil en una empresa mediana aquí en Curitiba. No era rico, pero vivía bien. Tenía mi propio apartamento, un coche pagado y un trabajo estable. Disfrutaba jugando al fútbol los fines de semana, haciendo barbacoas con amigos y pescando con mi padre cuando mi horario me lo permitía. Era una vida normal, sin grandes dramas ni misterios. Hasta ese día, mi prometida se llamaba Fernanda. Nos habíamos conocido 4 años antes en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Ella estaba sentada en un rincón charlando con una amiga, riéndose de algo, y yo fui a buscar una cerveza a la nevera. Cuando volví, me estaba mirando. No fue una mirada larga, fue rápida, discreta, pero hubo un instante en que sus ojos se encontraron con los míos, y sentí algo que no supe describir en ese momento. Me llevó 2 semanas conseguir su número. Me llevó otros 3 meses armarme de valor para pedirle que fuera mi novia. Y pasé un año entero dándole vueltas antes de comprar el anillo. Pero esa mañana, mientras tomaba café, lo único que sentí fue gratitud. Por ella, por la vida que habíamos construido, por la ceremonia que tendría lugar esa tarde. Su familia llegaría alrededor de las 11. Mis padres llegarían a las 10. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde, en un local alquilado en el área metropolitana. Había unos 200 invitados, buffet, música en vivo, barra libre. Fernanda lo había planeado todo con una atención al detalle que a veces me impresionaba. Revisaba cada detalle, cada arreglo, cada menú, cada mesa puesta. Era su manera. Organizada, precisa, meticulosa. Lo que yo no sabía era que Fernanda también había planeado algo que yo no veía. Lo primero extraño ocurrió cuando fui a buscar mi traje a la habitación del hotel donde nos habíamos alojado la noche anterior. Habíamos decidido no vernos la mañana de la boda, una tradición que Fernanda quería respetar. Así que yo me quedé en una habitación y ella en otra, en la misma planta, a 2 habitaciones de distancia. Cuando abrí el armario de mi habitación, vi que el traje estaba allí planchado, en su envoltorio de plástico de la tintorería. Pero junto al traje había un sobre blanco, sin nada escrito en el anverso. Solo el sobre. Lo cogí. Sentí el peso. Había algo dentro, pero no era papel. Era más pequeño, más duro. Lo abrí despacio. Era una llave pequeña, de las que se usan para candados. Sin identificación, sin etiqueta, sin explicación alguna. Solo la llave, dentro del sobre blanco. Lo miré fijamente un rato. No puedo pedirlo. 30 segundos, 1 minuto. No sabía qué era, no sabía qué abría esa llave, no tenía sentido. Llamé a Fernanda, no contestó. Le envié un mensaje. Encontré una llave en el armario. ¿Qué es esto? Nada. No respondió. Esperé unos 20 minutos y volví a llamar. Esta vez contestó, pero con una voz extraña, apresurada, un poco tensa, como si la llamara en un momento inoportuno. Rafael, hoy no. Por favor, te lo explicaré después. ¿Qué es esta llave, Fer?
No lo entiendo. Quédatelo, por favor. No preguntes ahora. Te lo explicaré después de la boda. Lo prometo. La llamada se cortó. ¿O ella colgó? No lo sé. Tenía la llave en la mano. La observé un rato intentando comprenderla. Era pequeña, sencilla, no tenía ninguna marca especial. Podría haber sido de la cerradura de una maleta, de una caja fuerte pequeña, de una cajita. Podría haber sido de cualquier cosa. Lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Pensé, ella me lo explicará. Es una especie de sorpresa. Es algo que forma parte del día. No estoy preocupado, pero estaba preocupado. Intenté no pensar en ello durante el resto de la mañana. Me duché, me vestí y desayuné con mi padre y mi hermano en el restaurante del hotel. Hablé, reí, fingí que estaba bien. Mi hermano mayor, Marcelo, notó mi tensión y me dijo, «Es normal, a todos los novios se pasa después de la primera copa de champán». Le sonreí, metí la mano en el bolsillo y palpé la llave. De camino a la granja, en el asiento trasero del coche de Marcelo, miré por la ventana y pensé, ¿qué es lo que no quiere que sepa? ¿Qué pasa después de la boda? ¿Qué abre esta llave? No encontré ninguna respuesta, solo encontré más preguntas. Y cuando llegamos a la finca, la primera persona que vi fue a la madre de Fernanda, doña Conceição, una mujer menuda, de pelo blanco, siempre muy discreta, siempre muy amable conmigo. Me saludó con un abrazo, me deseó felicidad, y cuando estaba a punto de preguntarle por la llave, no sé por qué iba a preguntarle, pero lo hice. Me miró a los ojos con una expresión que jamás había visto en su rostro. No era alegría, no era preocupación, era otra cosa, era una advertencia. Dijo en voz baja, antes de que yo pudiera abrir la boca, «No preguntes hoy, Rafael, no es el momento, ya lo entenderás después». Ella sabía lo de la llave. La madre de Fernanda sabía lo de la llave, y tampoco iba a explicarme nada. Me encontraba en medio del jardín de la finca, rodeada por los sonidos de los preparativos, cómo se colocaban las sillas, los floristas ajustaban los arreglos florales, los camareros probaban la disposición de las mesas, y sentí, por primera vez con claridad, que ese día estaba ocurriendo algo que iba mucho más allá de una boda. Había un secreto, y ese secreto implicaba una prohibición directa. No preguntar, hoy no. Guardé la llave, miré el jardín, respiré hondo. En ese momento no sabía qué me estaban ocultando. La ceremonia fue preciosa. Estoy segura de ello, porque lo vi en las fotos después. En ese momento estaba presente físicamente, pero de vez en cuando mi mente divagaba hacia la llave que llevaba en el bolsillo. Fernanda entró vestida de blanco, como cualquier novia. El vestido tenía mangas de encaje, un escote discreto y una cola no demasiado larga. Estaba preciosa. Estoy segura de ello. Cuando apareció en la entrada del improvisado pasillo entre las filas de sillas blancas, vi a mi madre estrechar la mano de mi padre. Vi a mi hermano tragar saliva con dificultad. Sentí que me ardían los ojos, y no era por el humo de las velas. Caminaba despacio, me miraba todo el tiempo, sonreía, y su sonrisa era genuina. No era la sonrisa forzada de alguien que sabe que la están fotografiando. Era una sonrisa que brillaba en sus ojos, pero cuando se acercó a mí, muy cerca, y nos miramos cara a cara allí mismo, frente al oficiante, vi algo en sus ojos que no era esa sonrisa. Era algo más profundo, una tensión discreta, cuidadosamente oculta, que solo apareció por un segundo que capté porque la estaba observando con demasiada atención. Ella también sostenía algo. La ceremonia tuvo lugar. Intercambiamos anillos. Dijimos, sí, quiero. El oficiante nos declaró marido y mujer. La gente aplaudió. Sonó una canción que Fernanda había elegido meses antes. Alguien lanzó confeti. Besé a mi esposa y sentí la llave en mi bolsillo. Empezó la fiesta.
Saludamos así filas de invitados. Abrazos, apretones de manos, fotos, más fotos. Felicitaciones, buenos deseos. Qué pareja tan hermosa, qué emotivo. Yo estaba llorando, ¿lo viste? Yo también. Sonreí hasta que me dolieron las mejillas. Bailé el vals con Fernanda. Ella bailó con su padre. Yo bailé con mi madre. Todo según lo planeado. Fue durante la cena cuando ocurrió el segundo suceso extraño. Estaba sentada en la mesa central junto a Fernanda. Los padres de ambos lados, Marcelo, su hermana, su padrino, su madrina. Todos hablaban, reían, brindaban. Yo disimulaba muy bien, pero en medio de un brindis miré a Fernanda y vi que ella miraba hacia el fondo de la sala. Había un hombre de pie cerca de la salida. No lo reconocí de su familia. No lo conocía como amigo nuestro. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso, un traje gris oscuro, solo, de pie allí, simplemente observando. Estaba mirando la mesa central. Nos estaba mirando, o a ella. No estaba seguro. Y Fernanda lo miró con esa misma expresión que ya había notado antes. La tensión disimulada, sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me incliné ligeramente hacia ella y le dije en voz baja: ¿Quién es ese hombre cerca de la salida? Apartó la cara rápidamente. Tomó mi mano. La apretó. Ahora no, Rafael. Hacer, por favor, dijo sin alzar la voz. Pero su tono era tan firme que me dejó paralizado. Después, te lo prometo, déjame disfrutar de este momento. Cuando volví a mirar hacia el fondo del pasillo, el hombre había desaparecido. Intenté preguntarle a Marcelo quién era esa persona. Mi hermano miró en la dirección que le indiqué. Se encogió de hombros y dijo que no había visto a nadie. La madrina de Fernanda, Cristina, que estaba sentada al otro lado, tampoco lo sabía. Quizás sea la invitada de alguna amiga. En estas fiestas siempre hay gente que no conoces muy bien, dijo con naturalidad. Pero Fernanda lo sabía. Esa expresión no era la de alguien que ve a un desconocido. La fiesta continuó. La banda tocaba. La barra libre estaba a reventar. La gente bailaba, reía, se tomaba fotos, brindaban sin parar. Y yo me alejé, encerrándome en mí mismo, intentando armar un rompecabezas al que le faltaban piezas. Una llave inexplicable, una doble prohibición, la de Fernanda y la de su madre. Un hombre desconocido que desaparecía, y mi esposa, que me pidió silencio con una firmeza conmovedora que jamás había visto en ella. Alrededor de la medianoche, cuando los primeros invitados comenzaban a marcharse, vi a la madre de Fernanda, doña Conceição, caminando sola hacia el jardín. No la acompañaba nadie. Caminaba con paso decidido, pero miró hacia atrás antes de doblar la esquina del pasillo exterior. Me levanté. Le dije a Marcelo que iba al baño. Lo seguí a cierta distancia. El jardín estaba tenuemente iluminado. Había luces esparcidas por el suelo entre los arbustos, pero los bordes estaban a oscuras. Al doblar la esquina, vi a doña Conceição de pie al fondo, de espaldas a mí, hablando por teléfono en voz baja. No pude oír lo que decía, solo su tono, urgente, contenido. Me quedé inmóvil en las sombras. No avancé, no la llamé. Después de unos 2 minutos, colgó el teléfono. Se quedó mirando el jardín un momento y luego se dio la vuelta para regresar. Cuando me vio allí de pie, dio un pequeño respingo. Luego respiró hondo y dijo: Rafael, entra. Señora Conceição, solo quiero entender. Lo sé, dijo acercándose. Puso su mano sobre mi brazo. Había una sincera amabilidad en el gesto, pero también determinación. Y lo entenderás. Hoy no es el momento. Hazme este favor, hijo. Ella me llamó hijo. Y eso, de alguna manera extraña, me hizo obedecer. Volví adentro. Cuando volví a encontrarme con Fernanda en la pista de baile, estaba hablando con su madrina. Al verme, me tendió la mano. Bailé con ella.
Música suave, luces tenues, el aroma de su perfume cerca, y me susurró al oído, sin que yo se lo pidiera: «Gracias por confiar en mí hoy». «Sigo sin entender qué está pasando», dijo con sinceridad. «Lo sé», dijo, girando ligeramente la cara para mirarme. «Pero te quedaste, y eso significa más de lo que te imaginas». No entendía qué significaba aquello, pero había una intensidad en su mirada que jamás había visto, ni en los 4 años de nuestra relación, ni en los 2 de nuestro compromiso. Era algo profundo, serio, cargado de significado, algo que aún no me había contado. La fiesta terminó alrededor de la 1 de la madrugada. Los invitados se marcharon, la banda terminó de tocar y las luces del salón quedaron completamente encendidas. Nos dirigimos a la habitación que nos habían reservado en el chalet de la propiedad. Fernanda se quitó los zapatos en la puerta, dejó el ramo sobre una silla y se sentó en la cama con un suspiro de cansancio. Me senté a su lado. Saqué la llave del bolsillo de mi chaqueta y la coloqué en la palma de mi mano, entre las dos, sin decir nada. Miró la llave. Permaneció en silencio un rato. Entonces dijo: «Mañana, tómalo con calma, todo mañana, ¿de acuerdo?» «Hacer». «Por Rafael», me miró. Sus ojos reflejaban algo que no supe identificar. No era culpa, no era miedo, era casi como anticipación, como si ella también esperara el momento de decírmelo. Solo una noche más. Guardé la llave, apagué la luz. Pero permanecí despierto en la oscuridad durante mucho tiempo, escuchando cómo su respiración se calmaba mientras dormía, y pensando: ¿qué abre esta llave? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué lo sabe su madre? ¿Por qué nadie dice nada? No tenía respuestas, solo tenía la creciente certeza de que no se trataba de una sorpresa romántica. Era algo más importante, algo que involucraba a más de una persona, algo que había sido planeado con esmero y en secreto durante un tiempo que desconocía. Esa noche fue la última vez que dormí sin pensar en ello. La luna de miel fue en Lisboa. 10 días. Alquilamos un apartamento en Príncipe Real. Disfrutamos de buenos restaurantes, paseos por las calles empedradas portuguesas y vino verde en el balcón por la tarde. Y la llave está al fondo de mi mochila. Fernanda no sacó el tema en el desayuno al día siguiente de la boda. No lo mencionó en el aeropuerto. No lo mencionó durante los primeros 3 días en Lisboa. Y me di cuenta de que cada vez que yo abordaba el tema, indirectamente, con cuidado, como si me acercara a algo que pudiera asustarla, cambiaba de tema con una habilidad que me impresionó. No fue grosería, no fue una evasión agresiva, fue gentileza. «Mira qué vista tan hermosa desde aquí. ¿Tienes hambre? Hay una pastelería en la esquina que se ve estupenda. Quédate aquí en silencio un rato». Desvíos suaves, cariñosos, casi imperceptibles. Al 4.º día, decidí ser directo. Estábamos en la habitación, después de una agradable cena, con una botella de vino abierta en la mesita de noche. Me senté en el borde de la cama, la miré y le dije: «Fernanda, necesito saber cuál es la llave». Estaba de pie frente al espejo del baño, quitándose los pendientes. Se detuvo. Me miró en mi reflejo. Permaneció así durante unos segundos, con la mano aún sosteniendo el pendiente entre los dedos, la mirada fija en mi reflejo, y entonces dijo: «Todavía no, Rafael. Ya ha pasado casi una semana». «Lo sé. Dijiste que me lo dirías después de la boda, y te lo voy a contar». Se quitó el pendiente, se dio la vuelta, se acercó a mí, se sentó a mi lado, me tomó de la mano. «Pero tiene que ser en el momento adecuado, y ese momento no es ahora. Necesito que confíes en mí. Confío en ti». Y era cierto. Pero confiar no significa no necesitar una explicación. Esto me ha estado preocupando, Fer. Desde antes de la boda, desde que encontré esa llave en el armario del hotel. Me apretó la mano. Me miró con esa expresión que había aprendido a temer.
no porque fuera amenazante, sino porque era impenetrable, como si tras esos ojos hubiera algo a su alrededor, algo que ella había construido un muro, y yo estuviera golpeando ese muro sin poder atravesarlo. Cuando lo sepas, dijo lentamente, entenderás por qué tenía que ser así. Necesitaba que llegaras de una manera específica. Necesito que estés preparado. ¿Listos para qué? Ella no respondió. Él apoyó la cabeza en mi hombro, y así nos quedamos, en silencio, con los suaves sonidos de Lisboa afuera. Esa noche dejé de preguntar, pero no dejé de buscar. A la mañana siguiente, mientras ella dormía, fui a mi mochila y saqué la llave. Me senté en el sillón junto a la ventana y la examiné con una atención que nunca antes le había dedicado. Era una llave pequeña de metal plateado, con un número grabado en un lateral, 14, solo el número 14, sin ninguna otra marca. El tipo de llave que viene con los candados comunes, con esas cajitas de madera con cerradura, con las pequeñas cajas fuertes de oficina. Fotografié la llave con mi celular. Luego, mientras Fernanda seguía dormida, busqué tipos de candados con llaves numeradas. Llave pequeña, modelo número 14, fabricantes de cajas fuertes domésticas. No encontré nada. Las búsquedas eran demasiado generales para un objeto tan pequeño. Intenté pensar dónde podría tener Fernanda una caja, un candado, una caja fuerte que yo no hubiera visto. En los 4 años que llevábamos de relación, conocía su apartamento a la perfección. Había pasado noches, fines de semana y vacaciones allí. No recordaba ningún objeto con candado, ninguna caja cerrada, ningún compartimento secreto, excepto en la trastienda. Su apartamento tenía 3 habitaciones, un dormitorio principal, una sala de estar integrada con la cocina y una habitación más pequeña al fondo que ella siempre llamaba el trastero. La puerta solía estar cerrada. Una vez, cuando le pregunté qué había dentro, me dijo, cosas viejas, trastos, ni siquiera entro. Y la verdad es que no había entrado. Volví a mirar la llave. Pensé en la trastienda. Cuando Fernanda despertó, tomamos un café juntas. Estaba de buen humor, entusiasmada por el viaje a Sintra que habíamos planeado. La acompañé, sonreí para las fotos, bebí el vino local y fingí que estaba allí. Pero de regreso, en el autobús, mientras ella dormitaba con la cabeza apoyada en mi hombro, miré por la ventana y repasé mentalmente lo que sabía. Ella tenía la llave antes de la boda, la metió en el sobre, la guardó en el armario y quería que yo la encontrara. Su madre lo sabía. El hombre desconocido de la fiesta lo sabía, o al menos estaba relacionado con ello. Y estaba esa habitación cerrada con llave en su apartamento. 3 días después, de vuelta en Brasil, fuimos a su apartamento, que ahora era nuestro, porque habíamos decidido vivir allí mientras buscábamos un lugar más grande. En cuanto entré, empecé a fijarme en otra cosa. La puerta del dormitorio del fondo estaba cerrada, como siempre. Tomé la llave. Me acerqué a la puerta. Era una cerradura convencional, no un candado. La llave pequeña no la abría. Suspiré. Otro callejón sin salida. Probé con otro enfoque. Llamé a doña Conceição con una excusa sencilla. Le pregunté si le gustaba alguna foto en particular de la boda y charlamos hasta que le di una pista. Fernanda todavía no me ha contado nada sobre esa llave que encontré en el hotel. ¿Sabes cuándo me lo va a explicar? Un breve silencio. Luego, ella te lo dirá, hijo. Cuando esté lista, no la fuerces. No es forzar, es confiar, es esperar. Todos me pidieron lo mismo. Fui a ver a mi hermano. Marcelo era directo, como siempre. Si sabía algo, me lo decía. Le pregunté si había notado algo extraño en la fiesta. Me preguntó a qué me refería con extraño. Le describí al hombre que vi cerca de la salida. Marcelo frunció el ceño
Pensó un momento y negó con la cabeza. No, no recuerdo a nadie así. Había muchísima gente, Rafa. ¿Quién crees que era? No lo sé, dije. Ese es el problema. Me miró con esa mirada de hermano mayor, mitad preocupado, mitad intentando no armar un escándalo. ¿Hablaste con ella? Todavía no quiere hablar. Entonces espera. Si dice que va a contarlo, lo va a contar. ¿Confías en ella? Todo el mundo me hizo esa pregunta. Sí, confiaba en Fernanda, pero confiar en alguien no resuelve el misterio que encierra. Y ese misterio crecía dentro de mí como una planta que nadie regaba, pero que insistía en crecer en la oscuridad. Así transcurrieron semanas. En apariencia una vida normal. Trabajo, cenas, series de televisión, fines de semana en familia. Pero en el fondo, la llave en el cajón de mi mesita de noche y la pregunta que nunca desapareció. ¿Qué me están ocultando? Fue Cristina quien me dio mi primer hilo de verdad. Cristina era la madrina de Fernanda, amiga suya desde la universidad. Las dos tenían una amistad que lo superaba todo. Peleas, distancia, novios, la vida misma. Cristina me caía bien. Era directa, tenía buen sentido del humor y no se andaba con rodeos. Una tarde de sábado, unas 3 semanas después de la boda, Fernanda salió a hacer un trámite en el banco y yo me quedé en casa. Cristina apareció porque había prometido devolverme un libro que había pedido prestado. Llamó a la puerta, abrí, pero Fernanda no estaba. Salió, pero volverá pronto. Entra y espera aquí. Cristina entró, se sentó en la sala y aceptó un poco de agua. Charlamos de tonterías durante unos minutos y luego me preguntó cómo estaba, como cuando uno realmente quiere saberlo. Dudé, entonces dije, ¿en serio? Tengo algo metido en la cabeza que no puedo sacarme. Me miró. No preguntó qué pasaba, simplemente me miró. Y en esa mirada me di cuenta de que sabía lo que iba a decir incluso antes de que lo dijera. Ya sabes lo de la llave. Dije, no era una pregunta. Cristina guardó silencio por un segundo. Luego, sé que hay una llave y ya sabes lo que abre. Otra pausa, una más larga. Rafael, ella tiene que contarte esto, yo no debería. Cristina, dije inclinándome hacia adelante. Han pasado 2 meses. Todo el mundo me ha dicho que espere. Fer me lo dice, su madre me lo dice, y ahora tú. Algo no cuadra. Algo que ocurrió antes de mi boda involucra a la mujer con la que me casé. Debería ser algo que yo supiera. Me miró con una expresión que no sabría describir del todo. Era una mezcla de compasión y conflicto. Quería hablar. Lo notaba, pero una lealtad la detenía. Dime solo una cosa, dije. Lo que está oculto me hará daño. Cristina permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dijo con cuidado, no de la forma en que lo estás pensando. ¿Qué significa eso? ¿Quieres decir que te imaginas una cosa y que la realidad es otra? Hizo una pausa, tragó saliva con dificultad. Es más complicado y a la vez más sencillo de lo que parece. Deja que te lo cuente, Rafael. Y cuando te lo cuente, no reacciones precipitadamente. Dale tiempo para asimilarlo. Antes de que pudiera decir nada más, la puerta del apartamento se abrió y entró Fernanda. Cristina se levantó de inmediato, sacó el libro de su bolso y se lo entregó. Las dos charlaron unos minutos como si nada hubiera pasado. Yo me quedé en la habitación fingiendo mirar el móvil. Cuando Cristina se fue y Fernanda fue a la cocina, me quedé allí sentada asimilando lo que había dicho. No de la forma en que lo estás pensando. Es más complicado y al mismo tiempo más sencillo. ¿En qué estaba pensando? ¿En una traición, tal vez? ¿En una mentira? ¿En un pasado oculto? Pero Cristina había descartado esa posibilidad. No directamente, pero su forma de hablar me hizo darme cuenta de que lo estaba malinterpretando. ¿Qué era? Empecé a atar cabos de otra manera. El hombre de la fiesta.
unos 50 y tantos, con el pelo canoso. Fernanda lo reconoció, eso estaba claro. Su madre sabía de la llave. Cristina sabía de la existencia de la llave. Había una red de silencio organizado a su alrededor, y Fernanda estaba en el centro. Empecé a prestarle más atención a sus conversaciones telefónicas. No de forma obsesiva, no estaba detrás de la puerta ni intentaba escuchar a escondidas. Pero sí me fijaba en cuándo salía de la habitación para contestar, cuánto duraban las llamadas y el tono de su voz cuando volvía. Y me di cuenta de algo. Una vez a la semana, a veces dos, Fernanda salía por la tarde durante 1 o 2 horas sin dar muchas explicaciones. Siempre entre semana, nunca los fines de semana. Tengo que ocuparme de algo, decía. O tengo una cita, sin dar detalles. Antes de casarnos, nunca le había prestado atención. O si lo hice, pensé que era normal. Ella tenía su vida, yo la mía. No necesitábamos llevar un registro de cada salida. Pero ahora, con la lupa que no había pedido usar, estas desapariciones regulares adquirieron un significado diferente. La tercera vez que dijo, voy a ocuparme de algo, y se marchó, hice lo que aún no había hecho. Fui tras ella. Esperé unos 3 minutos, cogí las llaves del coche y me fui. Ella iba a pie. El apartamento estaba en un barrio donde se podía ir andando. Me mantuve lo suficientemente lejos para que no me viera. La seguí. Caminó en línea recta durante 3 cuadras, giró hacia una calle más pequeña y entró en un antiguo edificio residencial. Un edificio gris, corriente, con un jardín delantero y un portero en la entrada. No era una consulta médica, ni una oficina, ni una tienda. Era un edificio residencial. Me detuve en la acera de enfrente. Me quedé allí unos 40 minutos. Ella no salió. 1 hora después se marchó. Sola, con esa expresión que ya conocía, ni distante ni alegre, reflexiva, como alguien que acaba de tener una conversación importante. Me fui antes de que pudiera verme. Llegué a casa antes que ella. Me senté en el sofá fingiendo que había estado allí todo el tiempo. Cuando entró, me saludó con un beso casual. Fue a cambiarse de ropa y regresó a la cocina para preparar la cena. Normal, como siempre. Pero ahora sabía que ella visitaba a alguien en ese edificio todas las semanas. Y no me lo había dicho. Guardé esa información. La guardé junto con la llave, el nombre del hombre de la fiesta y el número 14 grabado en el metal plateado. Y en 1900... Silencio, construí un mapa de algo que aún no podía nombrar. 4 meses después de la boda, la situación llegó a un punto crítico. No fue planeado. Ocurrió un sábado por la mañana, sin previo aviso, sin drama alguno. Me desperté y fui a la cocina a prepararme un café. Y al pasar por el pasillo, vi que la puerta del dormitorio del fondo estaba abierta. No del todo, solo una grieta de unos 10 centímetros. Pero era la primera vez desde que me mudé al apartamento que la puerta estaba así. Me detuve en el pasillo. Oí a Fernanda en el baño, el sonido del agua corriendo. Estaba en la ducha. Me acerqué a la puerta. Puse la mano en el pomo. Lo empujé ligeramente. La puerta cedió. La habitación era pequeña. Tenía una ventana con una cortina corrida que dejaba pasar solo un pequeño rayo de luz por un lateral. En una pared había una vieja estantería, cajas apiladas en un rincón, ese olor característico de un lugar cerrado. Madera vieja, papel, un ligero aroma a humedad. Cosas viejas, tal como ella siempre decía. Pero en el centro de la habitación había una mesa, y sobre la mesa había una pequeña caja de madera, pequeña, cuadrada, con una bisagra dorada y una cerradura. Un candado. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por el reconocimiento. Eso era lo que la llave abría. Estaba allí mismo, a 4 meses de distancia, a 10 metros de donde dormía todas las noches. Me acerqué. La cajita estaba cerrada, con el candado sujeto a la anilla. La cogí
y la examiné. El candado era sencillo, plateado, con el número 14 grabado en un lateral, el mismo número que la llave. Corrí al dormitorio, agarré la llave del cajón de la mesilla de noche, regresé, me arrodillé frente a la mesa, metí la llave en la cerradura. El sonido de la ducha cesó. Me quedé quieto. La llave estaba en la cerradura. Un giro y se abriría. Un giro y lo abría. Oí que se abría la puerta del baño. Pasos en el pasillo. Rafael, su voz. Cerca. Estaba en el pasillo. Me quedé inmóvil frente a la pequeña caja con la llave puesta en el candado. Fernanda apareció en la puerta de la habitación con una toalla envuelta alrededor del cuerpo y el pelo mojado. Me vio. Vio la cajita. Vio la llave. Por un segundo, ninguno de los dos dijo nada. Entonces respiró hondo y dijo con una voz a la vez firme y quebrada: «No se abrirá». «Fernanda, ahora no. Por favor». Entró en la habitación, se acercó a mí. No intentó coger la caja, ni siquiera intentó sacar la llave. Simplemente se agachó a mi lado y me miró fijamente. «Sé que estás sufriendo por esto, lo sé, y me odio por ello, pero necesito que esperes un poco más». «¿Cuánto tiempo, Fer? ¿Cuánto tiempo es un ratito?» Ella permaneció en silencio. Luego dijo: «Una semana, 7 días, te lo juro. La semana que viene abres esa cajita. Pero no hoy. Hoy no es el día. ¿Qué cambia en una semana?». Cerró los ojos, y cuando los abrió, había algo diferente, una decisión, como si algo en su interior se hubiera solidificado. «El hombre que viste en la fiesta», dijo lentamente, «estará disponible para hablar el próximo jueves, y necesito que estés conmigo cuando abra esta caja. No sola, no sin él». Toda la resistencia que había estado conteniendo flaqueó. El hombre. Ella confirmó que había un hombre, que estaba conectado a la cajita, que había algo que requería a 3 personas en el mismo lugar. «¿Quién es él?», pregunté. Mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Fernanda me miró fijamente durante un buen rato y dijo: «Con cuidado. Es alguien de mi pasado, alguien importante y alguien a quien necesitas conocer bien antes de descubrir qué hay dentro de esa caja». Saqué la llave del candado. La puse en la palma de mi mano. La miré. 7 días, dije. 7 días, repitió. Salí de la habitación. Guardé la llave. Fui a prepararme un café y esperé. Esa semana fue la más larga de mi vida. No porque pasaran cosas, sino todo lo contrario. La vida siguió su curso normal, o casi normal. Trabajo, almuerzo, cena, televisión. Fernanda estaba más cerca de mí que nunca, más cariñosa, más presente, como si aquella conversación en la trastienda hubiera derribado alguna barrera entre nosotras. Pero el tema no surgió. Por acuerdo tácito, respetando la fecha límite que ambas nos habíamos fijado. El miércoles por la noche, dijo: «Mañana por la tarde, a las 3, en ese edificio al que fuiste». Así que ella sabía que yo la había seguido. No dijo nada, tampoco esperó respuesta. Simplemente siguió lavando los platos como si hubiera dicho algo. El jueves por la mañana me desperté temprano. Preparé café. Me senté junto a la ventana y me quedé mirando la calle un buen rato. El día estaba nublado, con esa luz típica del invierno de Curitiba que no calienta, que solo ilumina con frialdad. Pensé: en unas horas lo sabré. Todo lo que permanece en las sombras saldrá a la luz. Y al mismo tiempo, sentí ese miedo específico de cuando la respuesta está demasiado cerca. El miedo a que la realidad pudiera ser más de lo que estaba preparado para recibir. El edificio era más oscuro por dentro que por fuera. La entrada tenía un suelo de baldosas antiguas, del tipo de piedra que se usaba en las casas antiguas, y un pasillo estrecho que conducía al ascensor. Olía a madera vieja y a un limpiador que no pude identificar. Fernanda se adelantó. Yo llevaba la cajita de madera. Me había pedido que la trajera.
El ascensor tenía una rejilla de hierro, de esas antiguas que suben despacio y hacen ruido. Cuarto piso, apartamento 402. Tocó el timbre. Esperamos. La puerta se abrió. Era el mismo hombre, el de la fiesta, cabello canoso, ahora con una camisa sencilla y pantalones de vestir en lugar de traje. De cerca parecía mayor que de lejos. Tendría unos 55, tal vez 60 años. Rostro cansado, pero ojos vivaces. Unos ojos que, por un instante, me resultaron familiares de una forma que no lograba identificar. Me tendió la mano. «Rafael», dijo. No como una pregunta, como si me conociera. «Sí», dije. «Me llamo Antonio». Nos dimos la mano. Entramos. El apartamento era sencillo, limpio y con pocos muebles. En la sala había un sofá, una mesa y un televisor. Había una estantería con algunos libros. En la pared colgaba una foto enmarcada. No logré distinguir bien quiénes eran las personas. Nos sentamos. Fernanda se sentó entre nosotros dos en el sofá, sosteniendo la pequeña caja que le había entregado en la puerta. E hizo el silencio, como si alguien estuviera a punto de decir algo importante. Antonio habló primero. «No sabía que existías», dijo. Su voz era pausada, eligiendo cada palabra con cuidado. «No lo supe hasta hace poco, y cuando lo supe, se detuvo». Miró sus manos. «Necesité tiempo para averiguar cómo contactarte». Miré a Fernanda. No me miró de inmediato. Siguió mirando la cajita que tenía en las manos. Luego levantó la vista. «Rafael», dijo. «Antonio es mi padre». El aire abandonó lentamente mi pecho. Escuché, procesé, repetí internamente. «Antonio es mi padre». «Pero tu padre es el señor Armando», dije. Mi voz sonó extraña. «El señor Armando me crió», dijo con cuidado, «desde que tenía 2 años. Es mi padre en todos los sentidos, pero biológicamente», miró a Antonio, «biológicamente es él». Antonio no dijo nada, simplemente me miró con esa expresión tranquila de alguien que ha tenido tiempo de asimilar un dolor que yo apenas empezaba a comprender. «¿Lo sabía tu madre?», pregunté. «Sí», dijo Fernanda, «siempre lo supe. Fue un secreto que guardó durante muchos años. Ella y mi padre, seu Armando, decidieron juntos no contármelo para proteger a la familia y evitar complicaciones. Y así fue durante años». «¿Y cuándo te enteraste?» «Hace 2 años», dijo, respirando hondo. «1 año antes de nuestro compromiso. Mi madre me contó por qué Antonio la buscó. Se enteró de mi existencia a través de una serie de coincidencias que tardaron en resolverse, y cuando lo supo, quiso acercarse. Miré a Antonio. Tuve una relación con la madre de Fernanda antes de que se casara con Armando», dijo con una franqueza desprovista de prejuicios. «No sabíamos, ninguno de los dos lo sabía, que había quedado embarazada. Nos separamos. Ella siguió adelante con su vida. Se casó. Cuando se enteró de que estaba embarazada, ya estaba con Armando. Lo decidieron juntos. Y pasaste 2 años sabiendo que tenías una hija y fuiste a su boda», dije. No era una acusación, simplemente era la cronología de los hechos. «Fui porque ella me invitó», dijo. «No para armar un escándalo, solo para estar allí, solo para ver». Silencio. Miré a Fernanda. «La cajita», dije. Miró la cajita que tenía en el regazo. Luego me miró a mí. «Mi madre guardó cosas durante años, cartas que Antonio le escribió antes de separarse, fotos de los dos, y una carta que me escribió cuando tenía 1 año, explicándomelo todo, por si moría antes de poder contármelo en persona». Apretó la cajita. Me dio todo esto cuando me contó la verdad, y dijo que era mío, que yo debía decidir qué hacer con ello, que ya lo había llevado sola durante demasiado tiempo. «¿Y la llave?» «Lo puse ahí para que lo encontraras». Su voz se fue apagando. «No podía decírtelo antes, no sabía cómo, pero no quería empezar nuestro matrimonio con esto entre nosotros. Quería que supieras
que había algo que te iba a contar. La clave era una forma de decirlo. Hay una verdad, y lo sabrás. Permanecí en silencio durante un periodo de tiempo que no puedo medir. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no te sentaste conmigo y me dijiste, tengo algo difícil que contarte? Ella no dejaba de mirarme, y cuando habló, su voz era diferente, más grave, más vulnerable de lo que jamás la había oído, porque tenía miedo de que me miraras de otra manera, no por Antonio. Él no hizo nada malo, sino porque mi historia es complicada, y no sabía si lo entenderías, y querrías acompañarme en esto. Si te quedarías. Cerró los ojos. Necesitaba saber que te quedabas, aunque no lo supieras. Y te quedaste. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro silencio anterior. No era vacío, era pleno. Era el tipo de silencio que surge cuando una gran verdad cabe en unos pocos metros cuadrados y la gente aún no sabe qué hacer con ella. Miré a Antonio. Tenía los ojos llorosos, discretamente, sin dramatismo. Un hombre que había aprendido a sentir con contención. Miré a Fernanda. Estaba esperando, con esa espera serena de alguien que ya no tiene nada que ocultar. Tomé la cajita de su regazo. Metí la llave en la cerradura. La giré. El candado se abrió. Dentro de la cajita había un sobre amarillento por el paso del tiempo, algunas fotos antiguas con bordes blancos y una cinta rosa para el pelo, del tipo que se le pone a las niñas pequeñas. No toqué nada, solo miré. Fernanda tomó el sobre con cuidado, con la delicadeza de quien manipula algo frágil, no por su material, sino por su peso. Lo abrió lentamente. Sacó la carta. Él no la leyó en voz alta. Solo miró las líneas, manuscritas, que yo no podía ver desde donde estaba sentada. Mi madre era escritora, dijo sin apartar la vista de las páginas. No de libros, de cartas. Le escribía a todo el mundo. Siempre tuvo una caligrafía preciosa, una forma de plasmar sus pensamientos en papel que yo nunca tuve. Volvió a doblar la carta, la metió en el sobre. Esta carta tiene 6 páginas, me lo explica todo, cómo conoció a Antonio, cómo era su relación, cómo se enteró de que estaba embarazada cuando ya estaba con mi padre, el miedo que sintió, la decisión que tomó, el motivo. ¿Cuál fue el motivo? Fernanda permaneció en silencio. Antonio habló. Ella me quería, pero Armando era más estable, más presente. Yo era joven, viajaba mucho por trabajo. No me quedaba mucho tiempo en ningún sitio. Ella no quería criar a un hijo en una relación que no estaba segura de poder soportar. Lo dijo sin amargura, como quien describe un hecho histórico muy difícil de aceptar. No lo hizo por malicia, lo hizo por miedo, y el miedo hace que la gente tome decisiones de las que se arrepiente durante mucho tiempo. ¿Te arrepentiste?, pregunté. Me miró. Nunca supe lo suficiente como para llorar. No sabía que tenía una hija. Cuando me enteré, hizo una pausa. Respiró hondo. Luego vinieron 20 años para recuperarme de golpe, lo cual es imposible. Otra pausa. Pero imposible no es lo mismo que inútil. Miré las fotos que aún estaban en la caja. Tomé una foto de 2 jóvenes, un hombre y una mujer, en un parque sonriendo. Reconocí a la mujer. Era doña Conceição, 30 años menor que ella. El hombre que estaba a su lado tenía el pelo oscuro, era delgado y sonreía con esos ojos vivaces que ya había reconocido. Era el joven Antonio, los mismos ojos. Parece que todos están felices aquí, dije casi sin querer. Lo éramos, dijo simplemente. Me quedé mirando la foto un rato, pensando en todo lo que esa imagen contenía sin saberlo. Una historia que perduraría décadas después de ese clic, que crearía a una persona a la que amaba, que permanecería guardada en una pequeña caja de madera hasta que alguien tuviera el valor de abrirla. ¡Qué humillación!, dije de repente. Fernanda me miró. En la boda. Dijiste, esa fue la frase, ¿verdad? Que te humillaron en tu propia boda. En ese momento no lo entendí.
¿Qué pasó? Se quedó callada un instante. Luego esbozó una leve sonrisa, no de alegría, sino de esas que surgen cuando la vergüenza empieza a desvanecerse porque ya no tiene poder sobre ella. Mi abuela paterna, dijo, la madre del señor Armando, se enteró antes de la boda. Mi madre se lo contó porque creyó que debía hacerlo, porque la abuela estaba enferma y quería dejar todo en orden antes de morir. Y la abuela se enfureció. Pensó que yo no debía saberlo, que era remover el pasado, que destruiría a la familia. Fernanda respiró hondo. El día de la boda, antes de la ceremonia, me llamó al altar y dijo, delante de sus primos, que yo no era más que un error que Armando había ocultado a todos, que debía estar agradecida de tener un nombre, que mi madre era una mujer desvergonzada. El aire se volvió denso. Fernanda, no dije nada. Lo dijo con una serenidad que resultaba costosa. Me quedé allí escuchando. No lloré, no discutí. Esperé a que terminara y entonces le susurré, abuela, hoy es el día de mi boda y voy a ser feliz. Pausa. Y le di la espalda. Permanecimos en silencio. Aquella escena en el pasillo. La anciana, los primos, las palabras duras en el día más delicado, fue lo que quedó grabado en la mirada de Fernanda durante la ceremonia. Fue lo que capté cuando se acercó a mí frente al oficiante. Lo llevó consigo durante toda la fiesta, mientras sonreía, mientras bailaba, mientras me agradecía por haberme quedado, y yo no había dicho nada. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería que el día girara en torno a eso. Me miró. Quería que girara en torno a nosotros. Permanecí en silencio durante un largo rato. Miré a Antonio, que guardaba silencio con la serenidad de quien comprende que hay momentos en que la mera presencia basta. Miré a Fernanda. Miré la caja abierta con las fotos y el sobre. Deberías habérmelo dicho antes, dije. No era una acusación. Simplemente la verdad. Lo sé. No se defendió. Me hizo pasar por 4 meses de... Hice una pausa. Elegí la palabra. De incertidumbre, de imaginación. Imaginé cosas horribles. Lo sé. Pero susurré. Pero entiendo por qué. Ella me miró. Y por primera vez desde 1900, aquel día en el hotel, vi que sus ojos se llenaban de lágrimas de verdad. Te humillaron en tu propia boda, dije. Y lo que hiciste fue negarte a que eso definiera el día, negarte a que me afectara. Lo sobrellevaste sola, otra vez, durante más tiempo del debido. Hice una pausa. Eso es lo que haces, lo llevas sola. No dijo nada, pero una lágrima rodó por su mejilla. Se la secó rápidamente, con esa contención que reconocí en ella. Ya no tienes que hacer eso, dije. Cerró los ojos. Esa tarde nos quedamos otra hora en el apartamento de Antonio. No hubo grandes declaraciones ni escenas dramáticas. Tomamos el café que él preparó. Hablamos de cosas triviales, la ciudad, su trabajo, el barrio donde vivía. Era un arquitecto jubilado. Llevaba 5 años viviendo en Curitiba, tras haber llegado de Sao Paulo después de toda una vida dedicada al trabajo. Antes de irnos, le estreché la mano de nuevo, esta vez con una firmeza diferente. Él dijo, cuídenla bien. Dije, me voy. De regreso, Fernanda y yo caminamos una al lado de la otra en silencio. No era un silencio desagradable, era el silencio después de una tormenta, cuando el aire aún huele a lluvia y el suelo está mojado, pero el cielo ya está despejado. Apoyó su hombro contra el mío. La abracé. No dijo nada más durante un rato. Luego, tenías miedo de que me fuera. Intentar. Cuando oí hablar de Antonio, cuando descubrí algo, guardó silencio un momento. Siempre he tenido miedo de eso, de que cuando la gente viera el desastre, se marchara. Mi vida no es sencilla, Rafael. Hay aspectos complicados, con historia, dolorosos, y aprendí desde muy joven a ocultarlo para no asustar a nadie. No soy nadie, dije.
No, no lo es, me apretó el brazo. Eso es lo que estoy aprendiendo. En los días siguientes, las cosas cambiaron sutilmente. La puerta del cuarto trasero permaneció abierta. No porque fuera necesario, la habitación seguía siendo un trastero, sino porque Fernanda dejó de cerrarla. Fue un pequeño gesto, pero lo entendí. Durante las semanas siguientes me contó más sobre Antonio, sobre las reuniones que tuvieron después de que ella se enterara, los almuerzos dominicales que poco comenzaron, las conversaciones que mantuvieron sobre cómo sería su relación a partir de entonces. No una relación padre-hija desde cero, eso aún no existía, pero algo que tenía su propio nombre, todavía en construcción. La abuela, la madre del señor Armando, se enteró de que Fernanda se había reunido con Antonio. Le envió un mensaje a través de su tía diciéndole que era una falta de respeto. Fernanda no respondió. No porque estuviera enfadada, sino porque había cosas que no merecían respuesta. Seu Armando, el padre que la crió, se enteró de las reuniones con Antonio y guardó silencio durante unos días. Luego llamó a Fernanda a altas horas de la noche y le dijo que no tenía que darle explicaciones a nadie por querer saber su propia historia, que de todos modos iba a ser su hija. Eso no cambiaba nada. Me lo contó por la noche, en la oscuridad de su habitación, y lloró como nunca antes lo había hecho delante de mí. No de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de tantos años de carga que por fin se desvanecían. Me quedé al margen, no dije nada. A veces, lo correcto es simplemente estar presente. La llave permaneció en la mesita de noche un rato más. La miraba de vez en cuando, sin ningún misterio ya, y pensaba en todo lo que aquel pequeño objeto había representado. La ansiedad, la desconfianza, la imaginación desbordada, los 4 meses de espera. Y también pensaba en lo que Fernanda había dicho. Quería que llegara al momento de la revelación de una manera específica. Quería que supiera, antes de conocer el contenido, que había una verdad que se ocultaba. Quería que eligiera permanecer sin saber por qué. Era una forma extraña de confiar en alguien, diferente a todo lo que había conocido, pero era suyo, y yo estaba aprendiendo a hablar ese idioma. Una mañana de 1900, domingo, meses después, me desperté y la llave ya no estaba en la mesita. Busqué sin prisa, sin ansiedad. Ya no era urgente. Más tarde, en la trastienda, vi que la cajita de madera estaba en el estante, abierta sin candado, con las fotos y el sobre dentro. Y la llave estaba encima de todo, pequeña, plateada, con el número 14. Lo dejé así. No había nada más que abrir. Todo estaba ya abierto. Salí de la habitación y fui a la cocina. Fernanda estaba haciendo panqueques. Tenía una obsesión con los panqueques de fin de semana que nunca entendí, pero que aprendí a apreciar. El apartamento olía a mantequilla y café. La luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina de esa forma tan particular que solo se ve en el invierno de Curitiba, cuando el sol está más bajo y lo tiñe todo de un suave amarillo. Me vio, sonrió. No era la sonrisa que había visto en la ceremonia, esa que transmitía algo más. Era una sonrisa sencilla, presente, ligera. Me senté a la mesa. Bebí el café que ella ya había preparado. Nos quedamos en silencio un rato, un silencio agradable, de esos que tenemos todos los días. Y entonces ella dijo, sin mirarme, mientras le daba la vuelta al panqueque en la sartén, «Gracias por esperar». Le dije, «Gracias por abrir». Y así permanecimos aquella mañana de domingo, sin más secretos entre nosotros, solo la vida. Y la vida era suficiente. Seguí pensando en esta historia durante mucho tiempo, después de que quedara en el pasado. No en las partes dramáticas, ni en la humillación de la boda, ni en la cajita, ni en el hombre de pelo canoso. Seguí pensando en algo más pequeño, más sencillo, en clave. Alguien puso una llave en mi mano y dijo, «Hay algo,
Y lo sabrás cuando estés listo. ¿Cuántas veces en la vida hemos recibido una llave así? No una llave de metal, ni un candado, sino la sensación de que hay algo que quienes nos rodean ocultan, un silencio que pesa, una pausa que se prolonga demasiado. ¿Y qué hacemos con ello? Intentamos entrar a la fuerza, o esperamos, o dejamos de intentar comprender. No sé si Fernanda hizo bien en conservarlo tanto tiempo. No sé si yo habría actuado diferente en su lugar. Hay cosas que forman parte de nosotros de una manera tan profunda que tardan en integrarse también en la vida de otra persona. Pero sé que la prohibición, no preguntes, ahora no, espera, no fue crueldad. Fue un intento de proteger, de preservar un momento, de asegurar que cuando la verdad saliera a la luz, llegara al lugar correcto, a las personas correctas, en el momento correcto. A veces el silencio no es ausencia, es preparación. Y ahora os pregunto, con toda sinceridad, ¿habrías respetado la prohibición o habrías mirado? Porque me tomó 4 meses comprender que algunas puertas se abren mejor cuando la otra persona las abre para ti, que la espera puede ser una forma de amor, que lo que imaginas en la oscuridad casi siempre es peor que la realidad. Deja un comentario. ¿Alguna vez alguien a quien querías te ha ocultado un secreto? ¿Cómo fue? ¿Valió la pena la espera?